Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a esta semana número 4 de prepa, a esta semana 4 del espacio abierto. Estamos en la sesión número 7 del módulo 11. Espero y deseo que se encuentren muy bien. Para todas las alumnas que sean mamás, las felicito por este día especial en la comunidad Prepa en Línea CEP. Estamos orgullosos de que nuestras alumnas, que son madres de familia, realicen un esfuerzo por seguir estudiando como un ejemplo. Así que felicidades. Pues bien, buenas tardes. Buena tarde. En esta semana número 4 estamos trabajando nuevamente estas sesiones. Tengo la orden de la sesión. Vamos a hablar del plagio, preguntas, evaluación, foro, dudas, repaso, lenguaje algebraico, ecuaciones de primer grado, sistema de ecuaciones y ecuaciones cuadráticas. Y posteriormente de la conclusión. Soy su asesora virtual, Adelina Marina Sánchez Vergara. Vamos a iniciar. Como hemos comentado, entonces estoy hablando de los tipos de plagio. Tenemos el plagio parcial. ¿Por qué es importante que identifiquemos en nuestros trabajos el no realizar plagios? Porque el esfuerzo que ustedes realizan es importante y a veces solamente por alguna parte, algo que vemos, algo que chequemos, pues entonces estamos incluyendo en plagio. Como les estaba comentando, tenemos entonces el plagio parcial. En este plagio parcial se comparten ideas de autoría propia y ajena que se presentan como propias al sustituir o mezclar elementos de uno o varias obras originales sin dar el crédito correspondiente. Tenemos también el plagio parcial por combinación. En este plagio se comparten ideas de autoría propia y ajena que se presentan como propias sin dar créditos correspondientes. Otro tipo de plagio que tenemos es total o clonación. Se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos, sin dar el crédito correspondiente. Ahora comentemos el plagio total o por mosaico. Se intercalan y se hace pasar como propio contenido parcial o total de diferentes productos intelectuales, ¿sí?, ajenos. Tenemos también el plagio parcial por sustitución. Se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoman de una o varias fuentes y se hacen pasar como propios. El plagio parcial híbrido. En este se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da el crédito correspondiente. Pero también se integran otros elementos ajenos que se hacen pasar como propios. Por eso es que se le denomina parcial o híbrido. Estudiantes, también podemos tener el autoplagio.
Este es cuando una persona copia un trabajo que ya había realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras, perdón, para que hacerlo pasar como diferente. Entonces este es el autoplagio. El siguiente plagio que tenemos es por colusión académica. Este se entrega una actividad de carácter individual que es una réplica exacta o parcial derivada de un acuerdo previo entre pares para realizarlo, copiarlo o compartirlo. Por eso se le llama por colusión académica. Tenemos también el de falsa autoría, y en este se le atribuye la autoría de un trabajo a una persona sin que haya contribuido en su elaboración. Ahora, este fue la falsa autoría. Y por último tenemos referencia falsa. Este consiste en que se agregan referencias de un texto que no corresponden con la fuente de información o la fuente no existe. Es por eso que, bueno, es importante que tengamos presentes estos tipos de plagio, pues para evitarlos en lo posible, estudiantes. ¿De acuerdo? Y realizar nuestros trabajos con la mayor facilidad y sin incurrir en alguno de los plagios. Bien. Iniciando entonces ahora con nuestra pregunta detonante, nos dice que hay que mencionar una situación donde hayas usado el álgebra en tu vida, ¿sí? Entonces nosotros hemos tenido pues que el álgebra está presente en nuestra vida, en ya habíamos comentado en las clases pasadas que cuando vamos a las compras, cuando hacemos compras y determinamos, bueno, ¿cuánto es lo que necesito comprar de tal insumo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto dinero? Entonces ahí ya tengo una incógnita, ¿verdad? O bien, cuando ya hice el total de mis compras y al final digo, bueno, pero entonces, ¿cuánto fue lo que me gasté realmente? ¿Sí? Y entonces ahí vamos teniendo, pues, una incógnita. Por ejemplo, también tenemos que si nosotros, por ejemplo, en el deporte, en el ciclismo, si nosotros practicamos o quien practica el ciclismo, tiene que saber cuánto va a recorrer, ¿sí? Y en qué tiempo. Entonces ahí también está presente una incógnita. Y también saber a qué velocidad le va a dar a los pedales, ¿sí? Para que pueda hacer cierto recorrido. Este es un ejemplo. También podríamos decir, si se tratara de algún carpintero, por ejemplo, que vaya a hacer algún mueble. Entonces, ¿cuánto es la madera que va a necesitar para la construcción y elaboración de este mueble? Entonces ahí tenemos incógnitas que nos que están presentes, y entonces pues estamos con el álgebra, ¿sí? En nuestra vida. Ya como les decía, en la última sesión, pues comentamos esto. Así es que, estudiantes de prepa en línea, el álgebra está presente en muchas circunstancias y situaciones de la vida. Lo importante es que ustedes puedan vincular este proceso y decir,
Bueno, donde estoy, por ejemplo, comentaban algunos de sus compañeros también. Bueno, yo me dedico entonces a la venta de fertilizantes, ¿no? Y cuando llegan y me comentan, tengo un terreno con tales medidas, pues debo de determinar y ver, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se necesita de fertilizante, pues, para cubrir ese terreno? Y así podíamos sacar muchas circunstancias y muchos ejemplos de cómo el álgebra está presente en nuestra vida. ¿De acuerdo, estudiantes? Muy bien. Bueno, les quiero recordar que respecto a la evaluación, no olviden que esta es nuestra última semana. Estamos trabajando la semana número 4, ¿sí? Y en esta semana número 4, bueno, y pues esta es la sesión de espacio abierto número 7. Así es que la recomendación que les hago es que no olviden que no hay extensión ni prórroga en esta última. Es decir, ustedes trabajan esta semana sus actividades, pero el domingo deberán de ser subidas estas actividades, este domingo 14 de mayo. Les comento para que puedan organizar adecuadamente sus tiempos y no lo dejen hasta último momento, porque pues si sucede que por alguna circunstancia que no hubo internet, que se fue la luz, ya saben que alguna circunstancia está pendiente. Lamentablemente, estudiantes, no hay extensión, así es que mi recomendación es que suban sus actividades en tiempo. Otra cosa importante es que hay que revisar todos los recursos y las sesiones anteriores para retomar los temas, pues para la realización de su proyecto integrador, ¿sí? Muy bien. Bueno, otra cosa importante que les quiero que tomen en consideración es sobre el foro integrador. Tenemos puntos importantes, es que deben de entrar y participar en el foro cada día de la semana, ¿sí? Es que este foro, recuerden, si no han entrado y participado, es importante que lo hagan, ¿sí? Háganlo y hagan su participación, porque este foro sí se evalúa. No olviden revisar la rúbrica, ¿sí? Y bueno, recuerden que suben sus participaciones. Si no lo han hecho, hay que subir sus participaciones y debemos de tener pues 5 participaciones donde le van a argumentar. De este foro integrador, recuerden que son 5 participaciones, donde en cada participación, estudiantes, es importante que ustedes argumenten, ¿sí? al, al compañero que que ha puesto ya su participación en el foro, ¿sí? Por ejemplo, pues, no sé, puede ser que a lo mejor yo tenga a Irma Noemí, por ejemplo, que ya haya hecho su participación. Y entonces Arturo Bolaños dice, ok, voy a hacer su participación, pero la voy a argumentar, ¿sí? Y después, pues también, por ejemplo, Angélica Bello le dice, sí, Arturo Bolaños, estoy de acuerdo contigo en esta parte, pero también es importante considerar los elementos, ¿sí? Y así sucesivamente. Después, por ejemplo, le pueden contestar y argumentar a Beatriz, a Sara, a Leti, a Marilú, Verónica, Irma, Patricia, Diana Gabriela, Cristian. Entonces, cada uno de ustedes tiene que ir, por lo menos con algunos de sus compañeros, tiene que ir generando este proceso de
participación, ¿no? Aún los compañeros que van participando, entonces en este foro, recuerden, importante argumentar, ¿sí? Este proceso de argumentación, pues es importante. Y como les había comentado, pues este foro será evaluado a partir de el lunes, después de revisar el lunes 15, pues ya estarán siendo, después de esto, revisadas sus participaciones debidamente argumentadas. ¿De acuerdo, estudiantes? Muy bien, esto es en relación al foro integrador. Bien, dudas. Coméntenme si tienen ustedes alguna duda. Bueno, recuerden que estamos en la plataforma y bueno, también por el foro. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual Adelina Marina Sánchez Vergara, para las dudas que tengan. ¿De acuerdo? Bien, vamos a retomar entonces y recordemos el tema de lenguaje algebraico. Y bueno, recordemos que el lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números, los que normalmente se conocen como lenguaje común. En el lenguaje algebraico, estudiantes, recuerden que se utilizan letras y las cuales son llamadas literales. Y pues una literal es una variable que representa una cantidad desconocida y que su valor puede variar según cada problema. Y que a pesar del valor que se desconozca, es posible hacer operaciones. Entonces, estamos recordando esto en el tema de lenguaje algebraico. Bien, en el lenguaje algebraico, recuerden que nosotros podemos manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, formular ecuaciones y permite el estudio para resolverlas. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. Y que podemos hablar del lenguaje común y podemos hablar del lenguaje algebraico. Ya decíamos entonces que en el lenguaje común nosotros podemos decir, por ejemplo, un número cualquiera, ¿sí? Y un número cualquiera, pues lo podemos representar por A, ¿sí? Sí, y ahora dice, por ejemplo, en el lenguaje común tenemos un número cualquiera aumentado en 3. Aquí el número cualquiera lo voy a representar con X, pues más 3. Habla de la diferencia de dos números cualquiera en el lenguaje común y voy a representar, por ejemplo, a un número con la letra M y le voy a restar la letra N, ¿sí? Tenemos el doble de un número excedido en 8, pues 2 de un número, pues X más 8. Y tenemos la división de un número entero entre su antecesor. Sí, entonces de un número lo represento con X entre su antecesor, X menos 1. La mitad de un número lo represento con X, entonces X son 2. El cuadrado de un número, ¿sí? Entonces, en este caso lo estoy representando con la letra B al cuadrado. La semisuma de dos números, tengo entonces aquí, lo represento con X más Y sobre 2. Las 2/3 partes de un número disminuido en 5. 2/3 partes de un número X menos 5 es igual a 12. Nos dice las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Por eso digo entonces 2/3 partes, ¿sí?, de un número lo estoy representando con X menos 5 es igual a 12. Y tenemos pues 3 números naturales consecutivos, ¿verdad?
x1, aquí tenemos x1, pues que es x más 1 y x más 2. Recuerden entonces que cómo vamos a hacer esto aquí y cómo vamos a llevar a cabo el lenguaje común. Bien, vamos a un ejercicio, ¿sí? El lenguaje algebraico. Entonces nos dice traducir el siguiente problema al lenguaje algebraico. Y nos dice que un cuadro mide ciertos centímetros de largo y un ancho de 6 centímetros menos que el largo. Aquí, ¿cómo lo voy a representar a lenguaje algebraico? ¿Sí? En el segundo ejemplo que tengo, la suma de 3 libros que compré es igual a 7 revistas. En 3, si una planta cuesta X pesos y una maceta tiene un precio de Z, ¿cuánto costarán 4 plantas y 10 macetas? Y en nuestro ejercicio número 4, si un gato atrapa 2 moscas cada día, ¿cuántas moscas atrapa en una semana? Bueno, estudiantes, aquí vamos a convertir entonces de lenguaje común a lenguaje algebraico. Tenemos la presentación entonces de los problemas y nos dice el primero, ¿verdad? Un cuadrado mide ciertos centímetros de largo y un ancho de 6 centímetros menos que largo. Entonces, un cuadrado mide ciertos centímetros, ¿sí? Un cuadro mide ciertos centímetros de largo. Entonces, el largo lo voy a representar con X y el ancho, sí, lo voy a representar con X menos 6. Así queda representado en lenguaje algebraico. En nuestro segundo ejemplo, la suma de 3 libros que compré es igual a 7 revistas. Entonces, 3 libros que compré lo voy a representar con 3X. Igual, entonces, a 7 revistas. En este caso, yo lo estoy representando con a las 7 revistas con Y, ¿sí? Bien, vamos ahora al ejercicio 3. Dice que si una planta cuesta X pesos y una maceta tiene un precio de Z, ¿cuánto costarán 4 plantas y 10 macetas? Entonces las plantas, X. Lo represento con X. La maceta la represento con Z. Entonces 4 plantas costarán 4X. Y 10 macetas, pues lo represento con 10Z. Y aquí tengo representado en el lenguaje común y al lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro ejercicio número 4 dice, si un gato atrapa X moscas cada día, ¿sí? ¿Cuántas moscas atrapará en una semana? Quiere decir que entonces un día lo voy a representar con X, ¿sí? Y una semana, pues que está representado por 7X, porque tiene 7 días. Tenemos aquí presentados entonces al lenguaje del lenguaje común al lenguaje algebraico. Bien, estudiantes. Continuamos entonces. También recordemos las ecuaciones. Y recordemos que las ecuaciones es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas llamadas incógnitas y solo se verifica o es verdadera para determinados valores de la incógnita. Las incógnitas, recuerden que las vamos a representar por las últimas letras del alfabeto. X, Y, Z, U, B, etc. ¿Sí? En este ejemplo tenemos
que 7x menos 9 es igual a 26. Es una ecuación porque tiene la incógnita x y solo se verifica o es verdadera para el valor de x es igual a 5. Y vamos pues comprobando. Comprobando entonces digo que voy a multiplicar 7 por 5, ¿sí? 35 menos 9 igual a 26. Entonces 35 menos 9 igual a 26. Hablemos ahora, recordemos también que trabajamos la semana pasada las ecuaciones de primer grado. Y el grado de una ecuación de una sola incógnita es el mayor exponente que tiene la incógnita en la ecuación. Entonces, las ecuaciones de primer grado, el exponente de x es 1. Y decíamos que si tenemos 5x menos 6 igual a 3x más 8, ¿sí? Esto es en relación a las ecuaciones de primer grado. Bien, hagamos entonces ahora una ecuación. Ecuación de primer grado. Nos dice resolver la ecuación de primer grado 3x menos 5 igual a x más 3. Y vamos entonces resolviendo la ecuación y presentamos que en esta ecuación 3x menos 5 igual a x más 3. Recuerden que vamos a reacomodar la ecuación. ¿Y qué vamos a hacer? Primero debemos pasar la x al lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? También pasaremos los términos independientes, ¿sí?, al lado derecho, ¿sí? Y entonces que ambos debemos cambiarles. Y recordemos que también a ambos debemos cambiarles los signos según corresponda. Y bueno, con esta ecuación de 3x menos 5 igual a x más 3, y entonces acomodamos y decimos, ok, vamos a colocar 3x menos x igual a 3 más 5, ¿sí? Términos semejantes o iguales, ¿ok? Ahora vamos a reducir, en nuestro siguiente paso, vamos a reducir los términos semejantes. Y nuestros términos semejantes es, bueno, si tengo 3x menos x igual a 2x. Y en el siguiente tengo 3, le sumo 5 y es igual a 8, ¿sí? Bien, nos queda, entonces digo, por lo tanto, me queda que 2x es igual a 8, ¿sí? Ahora vamos a hacer un despeje, vamos a despejar la x. Y entonces x es igual, ¿sí?, a 8 sobre 2. Recuerden que el 2 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo porque aquí tengo 2x igual a 8, entonces voy a tener que el 2 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y x me queda igual a x es igual a 8 sobre 2 y 8 sobre 2, x es igual a 4. Ahora podemos verificar el resultado si este es correcto, ¿sí? Entonces tengo 7 menos 5 más 4 más 3 igual a 7, ¿sí? Y digo entonces que 7 es igual a 7, ¿sí? Muy bien. Esto es referente a las ecuaciones de primer grado. Ahora recordemos el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y en este sistema de ecuaciones lineales
son dos ecuaciones o más de dos o más incógnitas que tienen una sola solución que satisface todas las ecuaciones del sistema. Recuerden que aquí tengo en el primer término 2x más 3y igual a 13, 4x menos y igual a 5. La única solución es x es igual a 2 y y es igual a 3, porque esos valores nos dan solución a ambas ecuaciones, ¿ok? Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, estudiantes, recuerden que tenemos los métodos de sustitución, reducción e igualación. Vamos con un ejercicio. Nos dice, resuelve el siguiente sistema y lo tengo bien. 5x más 6y igual a 20. En la segunda tengo 4x menos 3y igual a menos 23. Recuerden que es importante y hemos comentado en las sesiones anteriores, estudiantes, que ustedes pueden utilizar el método que más se les facilite en su proceso de resolución. Así que ustedes lo pueden resolver por el método que más se les facilite. En este caso, estoy usando el método de reducción, ¿sí? Y nos dice resuelve el siguiente sistema, donde tenemos, ya habíamos presentado en la primera, 5x más 6y igual a 20, y en la segunda, 4x menos 3y igual a menos 23. Y recordamos seguir los pasos. En el primer paso nos dice igualar una de las incógnitas. Es, en este caso, que lo vamos a hacer en ambas ecuaciones. Bueno, ya que igualamos los coeficientes de ambas ecuaciones, realizamos una operación. Y también recordemos que si no pudiéramos multiplicar por algún número, pues entonces hay que obtener el mínimo como un múltiplo, estudiantes. Importante entonces esta observación. Y bueno, en el siguiente paso ya hemos obtenido el valor de una de las incógnitas. Sí, ya que obtuvimos el valor de una de las incógnitas, x o y, sustituimos el valor en cualquiera de las ecuaciones. Y bueno, ya tenemos entonces, dijimos que el primero es igualar los coeficientes. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y en la primera ecuación tenemos 5x más 6y igual a 20. Y en la segunda tenemos 4x menos 3y igual a menos 23. Recuerden que vamos a igualar los coeficientes de y en ambas ecuaciones. Y para esto, en este caso, buscaremos el mínimo común múltiplo de 3 y 6, ¿sí? Que es 6, por lo que vamos a multiplicar, ¿sí? A 3 por 2. Entonces decimos, ok, 3 por 2 es igual a 6. Para igualar la segunda ecuación, de manera que tenemos en la segunda ecuación, ¿sí? Tenemos como, nos queda entonces 8x menos 6y igual a menos 46, porque estamos haciendo la multiplicación, ¿sí? En el segundo punto, en el segundo paso, vamos a realizar la operación. Y entonces decimos que tenemos 5x más 8x son 13x, ¿sí? Más 6y menos 6y es igual a 0. Más 20 menos 46 es igual a menos 46. Mi resultado entonces es 13x es igual a menos 26. Bien, entonces digo, ok, este 3 se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y me queda entonces x es igual a menos 26 sobre 13. X es igual
26 menos 26 sobre 13, x es igual a menos 2. Vamos ahora con el siguiente paso. Y en el siguiente paso dice que ya que tenemos el valor de x, lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones. En este caso, en la ecuación 1, ¿sí? En la ecuación 1, que era 5x más 6y igual a 20. Entonces tenemos 5, que multiplica a x, ya tenemos el valor de x, que es menos 2, que multiplica menos 2, más 6 igual a 20. 5 por menos 2 es igual a menos 10, más 6y igual a 20, ¿sí? Ahora entonces tenemos que, lo pasamos, 6y es igual a 20, ¿sí? Tengo 6y es igual a 20 más 10. Y entonces 6y es igual a 30. ¿Sí? 6 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces y va a ser igual a 30 sobre 6, porque recuerden que 6 estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces y es igual a 30 sobre 6. Y al dividir 30 sobre 6, y es igual a 5. Vamos ahora a hacer la sustitución de los valores en la ecuación 2. Y recuerden que en la ecuación 2 tengo 4x. Y ya dijimos que 4x tiene el valor, x tiene el valor de menos 2. Entonces 4 que multiplica menos 2, menos 3, ¿sí? Y ya dijimos que tiene el valor de 5. Entonces que puede quedar 5 es igual a menos 23, ¿sí? Y digo entonces 4 por menos 2 es igual a menos 8. Menos 3 por 5 es igual a 15. Menos, por menos más, menos 8 más menos 15 es igual a menos 23. ¿Sí? Menos 8 menos 15 es igual a menos 23. Menos 8 menos 15 igual a menos 23. Menos 23 es igual a menos 23. Tenemos aquí sustituido, estudiantes, en la ecuación número 2. Bueno, aquí entonces es importante que ustedes retomen este proceso. ¿Recuerdan? Bien, recuerden, estudiantes, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues mantenemos comunicación en la plataforma o también en el foro, ¿sí? Bueno, vamos a retomar entonces que para esta semana es importante que ustedes identifiquen, estudiantes, lo que el problema solicita, los datos, las fórmulas, ¿sí? Las ecuaciones, realizar la sustitución, ¿sí? La sustitución de los datos en el problema. Y bueno, es importante que ustedes lo vayan registrando paso a paso, ¿sí? Vamos a tomar también, importante retomar el tema de factorización y hay que identificar el método también que más se nos facilite, ¿sí? Y bueno, también siempre recuerden que los resultados que vamos a tener, pues los vamos a vincular con la qué nos está preguntando y qué nos está pidiendo. Siempre en matemáticas ya hemos platicado, estudiantes, que es importante tomar decisiones, ¿sí? Sobre los resultados que vamos obteniendo, ¿sí? Bien, otra recomendación es que recuerden que en el foro integrador pues deben tener 5 participaciones y recuerden que ustedes también ya llevaron un módulo pues de argumentación. Por tal circunstancia es importante que argumenten sus respuestas, ¿sí? Un tip
es importante que, por ejemplo, antes de participar en el foro, si tienen dudas un poco con la ortografía, pues lo escriban en Word, luego presionan F7, después le dan copiar y pegar ya que ya va a estar revisado y ya pueden ponerlo pues en su participación en el foro, ¿sí? Y entonces, pues recuerden que tenemos también que el álgebra siempre está presente, ¿no? Desde que, por ejemplo, simplemente cuando nos trasladamos, simplemente cuando viajamos, decimos cuánto tiempo me voy a dar o me voy a tardar en llegar. Pero pues también aquí depende de varios factores, varias incógnitas, el tiempo, más bien el tráfico. Si no me encuentro algún accidente, pues entonces yo ahí voy a tomar en consideración pues todos estos puntos. Bien, también quiero comentarles sobre este proyecto integrador de esta semana que es adelgazando costos, ¿sí? Y en esta parte de adelgazando costos, pues recuerden que en este caso Olivia está cotizando el precio de madera para colocarlo, ¿sí? Para colocar el piso, ¿sí? Y el cual tiene un costo de 950 por metro cuadrado. Importante cuánto va a gastar en la madera que se va a poner en todo el área del piso, que al realizar el pago, pues le van a hacer un descuento del 5%. ¿Cuánto va a pagar aplicando el descuento? También, ¿cuánto va a pagar Olivia de la mano de obra por la colocación del piso? ¿Sí? Pues nos dice que tiene un costo de 12,000. Luego, también nos comenta que su esposo y sus 2 hijos le ofrecieron a pagar estos gastos, ¿no? Y que su esposo pagará 3/4 del costo, el hijo mayor una sexta parte y el hijo menor el resto. Y bueno, entonces debemos determinar cuál va a ser la aportación de cada uno. Entonces, acuérdense del tema de la proporcionalidad. Y recuerden que hablamos de la proporcionalidad directa y de la proporcionalidad indirecta. Estudiantes, espero que, bueno, puedan ustedes integrar, trabajar esta actividad integradora de proyecto integrador de adelgazando costos. Les recuerdo que es importante considerar la fórmula del rectángulo, ¿sí? También identificar las ecuaciones que definen el área, ¿sí? Y también para determinar las dimensiones del piso, bueno, determinar lo que el problema nos dice, identificar los datos, sustituir los datos y utilizar el lenguaje algebraico. Todos estos elementos debemos de considerarlos, ¿sí? Y pues recuerden que si bien es cierto, tenemos lo que les dije que hablar de la proporcionalidad, que es una relación entre dos razones y que tenemos 2 tipos de proporcionalidad, las directas y las indirectas, ¿de acuerdo? Así es que, pues si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a sus órdenes, ¿sí? Para cualquier duda o para cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, las dudas que tengan me las pueden hacer llegar, mandar mensaje en la plataforma o bien por el correo o por el foro Aprendiendo. Les vuelvo a recordar que organicen por favor su tiempo, estudiantes.
ya que, bueno, este día tuvieron algunas circunstancias en la cual tuvieron que asistir con la familia. Para esta fecha es importante y organicen esta fecha del 10 de mayo de cada año, en este caso el 2023, pues muchas, como les decía al principio, muchas de nuestras estudiantes son madres de familia, a las cuales les mando un fuerte abrazo para todas y bueno, para los compañeros que tienen a sus parejas y a sus esposas, ¿no? Entonces, pero retomando esto, estudiantes, no olviden que no hay extensión ni prórroga para la última semana. Así es que les pido por favor organizar su tiempo de manera adecuada. Y pues bueno, considero que esto es todo en esta sesión de espacio abierto número 7 de la semana 4 del módulo 11. Les deseo que tengan un excelente tarde-noche y estoy a sus órdenes. Soy su asesora virtual, Adelina Marina Sánchez Vergara. Siempre en comunidad en Prepa Línea CEP, somos un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nos apoyamos, porque estamos pendientes y porque queremos que nuestros estudiantes, creemos y estamos muy seguros que nuestros estudiantes hacen un esfuerzo, aparte de realizar sus actividades laborales, familiares, se desarrollan en esta parte académica que pues es engrandecer su desempeño, estudiantes de cada uno de ustedes. Así que, como siempre, mi más sincera felicitación para todos aquellos que están estudiando, a todo mi grupo del módulo 11, aún los que por circunstancias del trabajo, de la familia, no se pueden conectar, pero sin embargo revisan los materiales, pues les mando un fuerte saludo, estudiantes, y un fuerte abrazo. El proceso académico pues sigue. Estoy para servirles y ayudarlos en esta. Buena noche y damos por concluida esta sesión. Soy su asesora virtual, Adelina Marina Sánchez Vergara. Buenas noches.